Hola chicos, hoy les traigo en este nuevo video, una nueva serie de videos, que serán sobre top de videojuegos, que en este caso es sobre un top de juegos de arcade, no confundir con los de máquinas recreativas, solo me referiría a los de los videojuegos, siendo estas poseedoras de grandes juegos de calidad, pero también siendo conocidos por tener juegos de gran dificultad, la cual se debería con el motivo de uso de la máquina para que el consumidor tuviera que ingresar una nueva ficha, para continuar con la experiencia del videojuego, pero a su vez estos juegos son de corta duración, teniendo como estimado una duración de 30 a 60 minutos, debido a que estos juegos son consumidos por lo general por personas que lo juegan para pasar el rato, o espera en los lugares donde se ubican las máquinas. O también si los jugaste en el emulador conocido como MAME XDDD. Y por último, solo haré mención a juegos lanzados entre los años 90 y 2000, debido a que en estas fechas fueron lanzados lo que es a mi parecer los mejores juegos de los arcades, y también siendo los 2000 el comienzo de los juegos poligonales, dando como fin los increíbles juegos de sprites. Sin más, empecemos con el top. Puesto 20. Rhythm Fight. Bien, empecemos el top con un juego sobre rieles de vista con cámara trasera con mucha acción y con golpes de combos, mientras monta una patineta, con un ambiente futurista, de vehículos y jefes. Lo destacado es que la lucha contra los enemigos es de riel y no de disparejos GG, o sea de autoavance, con la posibilidad de 2 jugadores para compartir con un amigo. Puesto 19. ESP Rada. Es un juego de desplazamiento vertical del bullet hell con temática de ciencia ficción, que en este caso no son de naves o aviones los que controlamos, sino, son psíquicos o espers. Donde se destaca una mecánica de juego, que es el medidor de potencia, que les dan un campo de fuerza, que sirve de escudo. También destaca su estilo artístico para la época del juego, siendo del tipo anime, similar a Dodonpachi, otro excelente juego arcade. Y por si les interesa el juego, le menciono que recibió 2 spin-offs en forma secuela que son Spgaluda y Spgaluda 2. Puesto 18. En el número 18 tenemos a Aquajack. Es un juego con la vista de cámara por detrás del tipo disparos en 3D, o mejor conocidos como shoot 'em up, del cual los jugadores controlan a un aerodeslizador, con un estilo de juego muy dinámico y rápido. Que el juego se trata de detener a unos extraterrestres que se han apoderado de todo un ejército aliado, y la misión es invadir los campamentos del enemigo y de destruir su operación del enemigo. Como curiosidad de este juego, es que es una precuela del juego, de Ninja Warriors. Puesto 17. Black Tiger. Es un videojuego de acción y de desplazamiento lateral, donde manejas a un héroe bárbaro que camina a través de una variedad de niveles y llenos de enemigos. Siendo este desarrollado por Capcom, del cual se considera un sucesor espiritual de Ghosts and Goblins. Pero yo lo veo más como una copia o inspiración de Castlevania, ya que tiene los extensos niveles repletos de bonificaciones ocultas para fomentar la exploración, y te recompensa con mejoras para el personaje. Puesto 16. Taine UR. Este juego de plataformas en 2D, de acción y de desplazamiento rápido, ambientado en un mundo de dinosaurios, donde el jugador puede elegir entre 2 personajes, que son Roger y Wolf, donde se destaca la inclusión de muchos enemigos a la vez, y jefes con movimientos rápidos del mismo. Puesto 15. Matchbreakers Newman Athletics 2. Es un juego de competición que se desarrolla a lo largo de 5 días en eventos diferentes para los que se debe clasificar al tener la mejor puntuación que los demás. Si algún jugador no logra clasificarse para un evento en estos días, pierde y tendrá que insertar otra moneda y continuar para volver a intentarlo.
Lo que destaca del juego es que está compuesta por atletas mutantes llamados Humans, donde los eventos son muy fantasiosos y muy inusuales, dando alusión a los superhéroes. Puesto 14. Sunset Riders. Es un videojuego de desplazamiento lateral ambientado en el viejo oeste, donde controlas a unos cazadores de recompensas ofrecidas por varios criminales. En el que tienes que enfrentar a banda de forajidos en 8 etapas, con una lucha contra un fuerte personaje jefe al final de cada una de ellas, siendo un excelente juego cooperativo con gran dificultad, ambientado en el salvaje oeste. A pesar de ser un gran juego, no tuvo una secuela, pero sí un sucesor espiritual llamado Mystic Warriors. Puesto 13. JJ Squawks. Este juego es del típico clásico de plataformas, que es del ambiente animado y fantasioso, donde la trama del juego es que un par de cuervos quieren tomar venganza de un mago, el cual ha hecho destruir su casa de los protagonistas. Lo que destaca de este juego para mí, es su ambientación de fantasía, que se demuestra en sus armas de tiro, y enemigos, siendo estos de lo más extravagante. Puesto 12. Puzzle Bobble 2. Es un juego de rompecabezas, que en este caso es la segunda entrega del spin-off de la serie Puzzle Bobble. Siendo este para mi gusto la mejor versión del juego de puzzles, debido a que agrega varias características clave que lo serie. El sistema de caminos ramificados, incluir el modo un jugador contra computadora o modo contra jefes. El modo de edición, que en este modo, el jugador puede crear sus propios mapas. Además de las nuevas habilidades o mecánicas más originales para este juego. Puesto 11. Alien vs Predator. Desarrollado y estrenado por Capcom, del tipo beat 'em up, basado en la franquicia homónima de ciencia ficción, donde puedes jugar como humano o como Predator. Donde la trama se trata de que han sido abandonados por los soldados humanos y están acorralados por un enjambre de drones aliens, y los Predators ofrecen una alianza con los dos humanos para detener la infestación de aliens. Donde deben avanzar diferentes áreas llenas de distintas clases y jefes aliens. Siendo este juego exclusivo de arcade, ya que no puede ser porteado debido a problemas de licencias. Puesto 10. Snow Bros. Como top 10 del video tenemos a lo que es un clásico de los clásicos, de los que apreciamos los juegos arcade. Era muy típico encontrarlo en casi cualquier salón, donde controlamos a los hombres de las nieves Nick y Tom, donde la acción se desarrolla en escenarios estáticos, y, cada nivel se superará en cuanto acabemos con todos los enemigos del escenario. Nuestros personajes tienen la habilidad de saltar y disparar. Y para acabar con los monstruos que nos rodean, se les debe disparar una serie de veces hasta convertirlos en bolas de nieve y empujarlos. Donde la trama se trata de rescatar a las princesas del reino y a su vez quitarse la maldición que los convirtió en muñecos de nieve a los príncipes. Con lo especial y divertido que es, tuvo varias adaptaciones para diferentes dispositivos, y una secuela del título. Pero también recientemente tuvo un remaster para el mismo, y su secuela. Puesto 9. The Simpsons Arcade Game. Este es el juego beat'em up que muestra la verdadera esencia de los viejos Simpson, además de ser una adaptación mítica de la serie, donde la trama de la historia es cuando el Sr. Burns junto a Sr. Smithers roban un diamante muy valioso de una joyería. Pero al salir choca con Homero Simpson, es cuando el diamante cae en la boca de Maggie, donde el Sr. Smithers se la lleva también para irse rápido del lugar, y secuestra a Maggie. Con esto comenzaría la misión de la familia, para rescatar a la bebé, a lo largo de los 8 niveles del juego,
y se destaca por tener algunos minijuegos bastante entretenidos con varias referencias. Puesto 8. Street Hoop es un clásico juego de arcade de baloncesto, donde se pueden seleccionar a diferentes equipos, construidos por diferentes países del mundo, donde cada uno tiene diferentes características para el juego, en la que tienes que competir en torneos de baloncesto callejero. Este juego presenta una jugabilidad de ritmo rápido, donde se destacan los movimientos especiales, los cuales son técnicas con visuales muy buenas, donde tiene un muy adictivo modo multijugador, por sus controles fáciles de aprender, siendo uno de los favoritos entre los fanáticos de los juegos deportivos de arcade. Puesto 7. Three Wonders. Como indica el título del juego, este en realidad está compuesto por 3 juegos de arcade que narran las aventuras de unos hobbits, siendo el primer juego de estos, Midnight Wanderers, que es un juego de acción y de desplazamiento lateral donde los protagonistas son Lu y Shiva, que estos embarcan una aventura para encontrar un carro mágico, donde este viaje estará lleno de peligros, ya que también la amiga de Lu, Senna, ha sido convertida en una estatua por Gaia, el antagonista del juego. Y depende de nosotros asegurarse de que vuelva a su forma humana. El segundo juego es Chariot. En esta ocasión, este se convierte en un juego de scrolling shooter, en el que continúan las aventuras de los hobbits, ya que estos usan el carro mágico obtenido al final del juego anterior, y que en esta ocasión deben derrotar al jefe final que es Lar, que es el superior de Gaia, y en esta ocasión deben salvar a la princesa que está encarcelada. Y el último juego es Downpool, un juego de diferente temática y lore a los anteriores juegos mencionados, donde este juego se trata sobre empujar unos bloques para aplastar a los enemigos en pantalla. Como curiosidad de este juego arcade, que fue desarrollado por Capcom, es que Lu regresa en el juego Marvel vs. Capcom, Clash of Superheroes, como ayudante. Puesto 6. Prehistoric Island 1 y 2. Es un juego de disparos de desplazamiento horizontal, similar a la saga de juegos, Gradius, donde el juego trata sobre que unos barcos han estado desapareciendo misteriosamente cerca de la isla Grenil, y el jugador toma el control de un biplano para el reconocimiento de la isla y observar más de cerca, pero de pronto somos atacados por dinosaurios y otras formas de vida que se creía que se habían extinguido hace millones de años. Lo más destacado de este juego es que el biplano armado está equipado con una cápsula de arma que se puede cambiar con el ángulo de disparo de la nave. Su secuela siendo más inferior a mi parecer, pero les encantará a los que les gustó su precuela. Puesto 5. The King of Fighters 98. Este juego de pelea en equipos de múltiples personajes de las sagas SNK es el quinto de la mítica serie crossover de King of Fighters. En lo que destaca para mí esta entrega de las otras, es que es un juego no canónico, o sea que no tiene una historia, por lo cual un juego de Dream Match, con el que se pueden seleccionar a los personajes de todos los juegos canónicos anteriores de King of Fighters, incluidos los personajes asesinados en la historia, conservando su estilo de juego que para mí es el mejor de toda la saga KOF, antes de que se cambiara su estilo para la siguiente entrega de la serie que es el de King of Fighters 99. Puesto 4.
Cadillacs Anti-Dinosaurs. Este beat-em up de desplazamiento lateral, que está basado en un cómic estadounidense llamado Cenozoic Tales, adaptando su historia, la cual comienza cuando una pandilla llamada Black Marketeers comienza a cazar a los dinosaurios, lo cual ha hecho que los dinosaurios sean violentos y ahora han comenzado a atacar aldeas y personas. Con el fin de arreglar las cosas, nuestros protagonistas tratarán de resolverlo y son Jack Tenrek, Hannah Dundee, Mustad Cairo y el misterioso Mes Obradovich. Han decidido unirse contra las malas acciones de los comerciantes del mercado negro, del cual fue desarrollado y publicado por Capcom, la cual tiene un buen historial de adaptaciones de videojuegos de distintas series animadas. Debido a esto mismo, esta licencia del juego no fuera de Capcom al completo, ocasionaría que hasta la fecha el juego nunca ha sido porteado a ninguna otra consola. Puesto 3. Bomberman World. Algo curioso del título es que cada fase está basada en geografía del mundo, de ahí el nombre del título. Pero para algunos la otra adaptación del bombardero es mejor, y me refiero al Neo Bomberman, la cual tiene varios puntos buenos, que el hecho de tener la posibilidad de tener un ayudante de montura para los niveles, un modo multijugador con personajes seleccionables con habilidades especiales y nuevos ítems como el guante y la bota. Pero para mí, este Bomberman World se destaca más por su dificultad en los enemigos, que suelen ser más astutos y rápidos en sus movimientos y habilidades, que dificultan más las partidas, siendo muy diferentes al de otros juegos, donde estos solo dan recorridos por los pasillos. Y por último, este Bomberman tiene jefes con un conjunto de ataques más variados y complicados de esquivar, pero sobre todo lo mejor del juego es su arte de sprites. Puesto 2. Marvel vs. Capcom 2, New Age of Heroes. En el número 2 tenemos un juego de peleas, pero en mi opinión este sería el mejor juego de pelea de arcade de la era de los sprites, siendo el cuarto juego de la serie de juegos de lucha Marvel vs. Capcom. Este destaca por contar de pelear en equipos de 3 contra 3, en comparación con el 2 contra 2 de los juegos anteriores de la serie, debido a que cuenta con una mayor cantidad de personajes, siendo estos formados por distintos juegos de Capcom como ser Street Fighter, Darkstalker o Mega Man, además de varios héroes y villanos de los cómics de Marvel. Teniendo una jugabilidad similar a los juegos anteriores, sin embargo cada personaje tiene al menos un super combo, y todo el equipo comparte un solo super medidor, además de ser un juego de mayor velocidad que otros, debido al intercambio rápido entre personajes del equipo, con esto alcanzando una gran cantidad de combos por la asistencia de los mismos. Y las peleas concluyen en un mismo round, debido al intercambio de personajes, donde se debe acabar con cada uno de ellos. Puesto 1. Y como puesto número 1 tenemos a Metal Slug. Siendo para mí la representación máxima de los juegos arcade, donde mezcla la alta dificultad y el clásico estilo de sentido del humor de sus personajes, siendo extremadamente fluida y con un excelente arte de sprites. Siendo del tipo de juego clásico Run and Gun, o sea los de correr y disparar. Creado por la más que reconocida SNK, del cual la trama del juego es que dos grupos militares conocidos como el Ejército Regular y la Rebelión están en guerra, con el fin de que la rebelión quiere mantener la paz y la defensa contra el grupo militar. Donde la rebelión está formada por un grupo de personas cuyos deseos son cambiar el gobierno mundial por uno controlado por los militares. Lo destacable de esta serie es que el jugador debe enfrentarse a jefes considerablemente grandes y varias fases de combate, pero antes debes atravesar un recorrido lleno de peligros, donde tienes una equipación de distintas armas especiales, las cuales nos encontraremos en el camino, y sobre todo tenemos a disposición un tanque que da nombre al juego, y es el
Metal Slug. Y por último quiero destacar al juego Metal Slug 3, donde es para mí el mejor juego de la serie, y es porque, en este juego tiene la mayor cantidad de tipos de enemigos, la inclusión de nuevos vehículos, el añadido de tener caminos o rutas para escoger, donde estas se pueden considerar como niveles adicionales, y además de tener la mejor misión final de la serie, siendo esta más variada, con distintas secciones de recorrido, y de tener una mayor duración con respecto a las otras entregas de la serie. Bueno chicos, llegamos al final del video. Si les gustó el top, por favor denle like, y dejen su comentario sobre otros juegos de arcade que les parezcan mejores a los mostrados en este top. Y si veo mucho interés en el video, lo traeré lo más antes posible, en el cual será otro video de juegos arcade, pero esta vez de juegos del 2000 en adelante. Sin más, les deseo un gran día, nos vemos en un próximo video.